Vamos a orar. Pues Padre, pedimos en este momento que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, que puedas moldearnos para que nuestras vidas reflejen de tu amor, de tu paz, de tu propósito. Pedimos que estés con todos los profesores de la escuela dominical arriba y también con Rubén para que hables tú a través de ellos mediante la palabra. Gracias por ser un Dios que quiere acercarse a nosotros y ser un Dios que quiere hablarnos y moldearnos. Nos ponemos en tus manos en este tiempo que vamos a empezar ahora de enseñanza. En tu santo nombre, amén. Antes de empezar, quiero hacer una mención a algo que pasó la semana pasada, porque predicó Ana María y ella nos hablaba, en un momento de la predicación, nos hablaba de cuántas veces hay que perdonar, y ella dijo 77 veces. Y yo la corregí, los que estabais aquí, y le dije, cuando yo presidía, le dije, oye, no son 77 veces, son 70 veces 7. Pero tuve la oportunidad de verla por la tarde en mi casa por cuestiones de curiosidades familiares, y estuvimos hablando del tema y ella me enseñó que en algunos de los textos habla de 77 veces y en otro de los textos habla de 70 veces 7 en otras de las traducciones. Por lo tanto, ya que fue pública mi queja o mi comentario, quiero hacer público también pues esta disculpa con Ana, porque realmente habían dos fórmulas de traducción de este texto. Y vamos a empezar el texto de hoy. Estamos en Mateo, en el capítulo 6, estamos en el Sermón del Monte. Por cierto, I see a lot of new faces. Thank you for you are here. You are welcome. Feel like you are at home. And if you don't have a translation, you can miss the best sermon of your life. Sure. I'm joking, sorry. Vamos a hablar del Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos plantea la relación del ser humano con Dios. Y la Biblia nos recuerda constantemente que no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Y no solo eso, sino que somos la sal y la luz del mundo. Por tanto, no hay otra manera de vivir en este mundo que mezclarnos en la sociedad en la que vivimos, con la sociedad que nos rodea, y ser esa sal que nos pide la Biblia o ser esa luz que les ilumina. Pero cuando hacemos esto, empiezan a aparecer riesgos. No es gratis el mezclarse con la sociedad. Nos da problemas, nos da preocupaciones, nos da tensiones. Y no ninguno de nosotros puede liberarse de esta presión que supone ser cristiano en un mundo no cristiano. Algunos, la presión es pequeña, la podemos llevar muy bien, otros la presión es muy alta, la llevamos muy mal, depende de cada uno de nosotros cómo se siente. Por otra parte, en algunos momentos de la historia del cristianismo, quisimos reducir el cristianismo a una suma de normas y de reglas. Pero para eso teníamos como cristianos que vivir en lugares apartados. Se crean los monasterios para apartarnos de todo. Y aún y así no éramos capaces de cumplir todas las normas. Pero hay un tema más importante. La Biblia nunca nos ha pedido que nos alejemos del mundo. Nunca nos ha pedido que nos separemos del resto del mundo. Al contrario, tenemos una misión y nosotros, el pueblo de Dios, somos los responsables de hacerla funcionar, y eso solo puede pasar viviendo en el mundo. Aparece aquí una palabra que creo que en este sermón vamos a estar siempre, si no la nombramos, pero vamos a estar siempre hablando de ella, que es equilibrio. ¿Cómo hacemos para ser cristianos y no morir en el intento? Y es aquí donde el Sermón del Monte nos sugiere algunas cosas. Y ahora sí, vamos a leer en Mateo, en el capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 19. El texto es muy conocido,
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán oscuras no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o qué ropa vais a vestir vuestro cuerpo. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura medio metro? ¿Y por el vestido, por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Y si a la hierba del campo, que ya está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así? ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio mal. La primera advertencia en el versículo 19, para no perder el equilibrio, es no haceros tesoros en la tierra. Y no hablamos de dinero. Cuando uno piensa en algo de su tesoro, todos los que sois un poco frikis os acordáis del Gollum, ¿verdad? Con el anillo diciendo, mi tesoro, ¿verdad? Algo que para él era fundamental. No te hagas nada, no hagas nada en tu vida que sea primordial, que sea fundamental. ¿Dónde pones tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? A mí me gusta decirlo de una manera un poco especial. ¿En qué piensas cuando no piensas en nada? ¿En qué estás pensando cuando no piensas en nada? Eso es tu prioridad en tu corazón. Hay dos posibilidades, las cosas tangibles, las cosas materiales y las cosas espirituales. Y ahora llegan los tramposos. Hombre, lo más importante pues serán mis hijos, que claro, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijos? Esto es lo principal y lo más importante. Claro, dice el Salmo 127.3, herencia del Señor son los hijos. Somos administradores de todo lo que el Señor nos da. Pero desde nuestros hijos hasta los pañuelos de papel que llevamos en el bolsillo. Vivimos de prestado, somos administradores de todas aquellas cosas que Dios nos da. Fijaos, la primera idea que quiero dejaros esta mañana en el corazón creo que puede ser interesante. O filtramos nuestra vida a través de Dios, o filtramos a Dios a través de nuestra vida. No hay otra manera de hacer las cosas. O cuando vamos a hacer algo pensamos cómo Dios quiere que yo haga esto y cómo lo voy a transmitir. O creemos que es mejor que Dios pase a través de nuestra cultura, a través de nuestra opinión, a través de nuestros criterios, para que Dios sea un poco lo que a mí me conviene que sea. Si buscas reconocimiento, posición social, placer, descanso, poder, riqueza, la Biblia te avisa de dos cosas. Hay factores internos, aquí habla de la polilla y del óxido, porque en aquel momento histórico las telas y los metales eran muy importantes, eran fundamentales en el desarrollo de la sociedad.
Y entonces les recuerda que sí, que son muy importantes, pero que las polillas se comen los tejidos y que el óxido se come los metales. Y si no, puede pasar que algo externo, algo que no tiene que ver contigo, pero es externo, y aquella de los ladrones, te roben lo que tenías. Hay demasiados riesgos. Creo que Jesús nos está diciendo, si te organizas la vida con prioridad en lo que tienes o lo que quieres tener, acabarás perdiéndolo todo. Estamos en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Porque aunque tú no te des cuenta, donde están tus prioridades es donde tú quieres estar. En el trabajo hay una enfermedad que se llama el workaholismo, ¿verdad? Aquellas personas que solo pueden que vivir para trabajar. Trabajar no es malo. Trabajar dignifica, es correcto. Debemos de trabajar, la Biblia nos dice. Pero cuando tu prioridad, cuando todo en tu vida mueve a través de, es un problema. ¿Y cómo escogemos todo esto? ¿Cómo escogemos cuál es nuestra prioridad? Pues dice que el versículo 22 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y me vais a permitir que piense que no es solamente el ojo físico, sino es el ojo de la intención, es el ojo del cerebro, es el ojo del corazón, es el ojo de allí donde nosotros queremos poner nuestros deseos. Fijaos una cosa muy curiosa. En el Edén todo estaba bien. Me he ido a Génesis. Y para que se mantenga bien, Dios le dice a Adán y Eva, solo tenéis que hacer una cosa, no comer del árbol del bien y del mal. Yo, dice Dios, decido lo que es el bien y el mal. Y ellos desobedecen. Y deciden quitar a Dios la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Y vivimos hoy en una realidad cambiante, donde lo bueno y lo malo cambia según el momento histórico, según el lugar geográfico, según la cultura, según los valores individuales de cada persona, según la influencia mediática. Hay miles de condicionantes que hacen que el bien y el mal cambie. Con lo cual, nunca podemos estar seguros de si estamos haciendo el bien o el mal. Dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios está marcando un camino, está marcando una situación que no varía, que nos da seguridad. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. No sé si os ha pasado alguna vez que cuando conoces a alguien piensas, ostras, qué alto, o qué feo, o qué guapo. Pero cuando ya es habitual en tu entorno, cuando ya hace tiempo que lo conoces, esto dejas de verlo. Ya no te fijas en estos detalles de primer impacto, sino que te fijas en otras cosas. Si es una persona cercana a ti, si es una persona agradable, si es una persona dispuesta, si es una persona con la que puedes convivir. Porque tu ojo filtra lo que ves. Dice el versículo 22, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Creo que nuestro ojo es bueno cuando filtramos a través de los principios bíblicos. Creo que nuestro ojo es bueno cuando intentamos que las cosas que queremos hacer sean cosas que están pensadas como Dios las tiene pensadas. Y tu ojo es malo cuando filtras a través de ti. Y no quiero decir con eso que tú seas malo, pero tú tienes preocupaciones, tú tienes perjuicios, tienes errores, tienes entornos, tienes influencias. Filtras de una manera que te hará vivir en tinieblas. Creo que llegamos, según mi opinión, a una de las grandes enseñanzas de este texto. Ninguno puede servir a dos señores. Retomemos esta idea. Hablamos de dos mundos diferentes, dos reinos, dos señores, y no podemos servir a dos señores. Aquí habla de no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y también quiero matizar esto, porque el dinero, y no hablo de una gran cantidad de dinero, no hablo de ser ricos, sino de tener suficiente dinero para vivir sin dificultades,
el dinero nos da una falsa sensación de seguridad. Si tenemos dinero, tenemos opciones. Si tenemos opciones, podemos valernos por nosotros mismos. Y si nos podemos valer por nosotros mismos, es posible que pensemos que no necesitamos a Dios. Queremos ser autosuficientes. No nos gusta tener que rendir cuentas a nadie. Ya le pasa a los niños, que están constantemente compitiendo, luchando, discutiendo con sus padres, porque no les gusta tener a alguien que les pone normas. Ya sé que tú no escogiste nacer, yo tampoco. Tampoco escogí dónde nacer, mucho menos. Ni crecer donde crecí, ni tener la vida que he tenido. No escogí venir aquí y ahora. Pero con el tiempo he aprendido que Dios tiene un propósito para mí. Y que ya lo tenía antes de que yo naciera. Y parte de ese propósito tiene que ver con que no te hagas tesoros aquí porque estás de paso. Viniste sin nada y te marcharás sin nada. Puedes ser el más rico del cementerio, ¿eh? Esto es posible también. No pasa nada, tú decides. Pero viniste sin nada y te marcharás sin nada. Y cuando estaba haciendo este sermón estaba pensando, oye, este sermón está quedando muy triste. Está quedando un poco complicado. Vamos a intentar... Pero es que durante muchos siglos el cristianismo fue triste. Muchas veces se asoció ser mejor cristiano a ser pobre, o a ser célibe, o a competir o batallar con otros que tenían opiniones diferentes. De manera que algunos hicieron votos de pobreza, otros de celibato y otros hicieron las cruzadas. Todavía algunos hacen votos de pobreza o de celibato, espero que no hagan cruzadas. Lo que hicieron fue filtrar el Evangelio a través de las normas de la sociedad. Justo el peligro del que hemos hablado antes. No se trataba de ser un seguidor de Cristo, sino de ser una persona respetada en la comunidad. Tengo una noticia rara para vosotros. El Evangelio no quiere hacer buenas personas. El Evangelio quiere hacer seguidores de Cristo. Ser buenas personas, quizá, será consecuencia de ser un seguidor de Cristo. El versículo 25 rompe con toda esta tristeza. No andéis preocupados pensando que vais a comer o que vais a beber para poder vivir. Mira, ya sé que os he puesto todos estos problemas, pero ahora tranquilos, dice Jesús. Yo me encargo. Yo me encargo. No te preocupes, yo cuido de ti, lo que necesites yo te daré. Fíjate en las flores, en los pájaros, pero yo me ocupo de ellos y yo estoy aquí y haré por ti mucho más de lo que hago por los pájaros o las flores. Cuando leía este texto me acordaba de un chiste que dice que hay un señor que se queda colgado de una rama en un precipicio y empieza a decir, ¡hay alguien, hay alguien! Y un abuelo le dice, mira, yo soy Dios y yo te voy a rescatar, no te preocupes, déjate caer y yo te cogeré. Y dice el Señor, ¿hay alguien más? Creo que muchas veces tenemos ese concepto. Está bien lo que dice la Biblia, es guay, pero si fuera un multimillonario el que nos dijera esto, no te preocupes, yo me ocupo de ti, sería mejor. Sería más fácil. El concepto espiritual no acaba de convencernos. Por eso la Biblia en 2 Corintios 4:18 dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Había un anuncio que creo que todavía se ve algunas veces que decía, algunas cosas no tienen precio. Para el resto, usa una tarjeta de crédito de una marca, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? Segunda de Reyes se nos dice, de los asirios temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Os doy mi palabra de que oro para que a mí no me pase esto.
Le pido al Señor que a mí no me pase esto. No quiero temer a Dios, pero además servir a mis ídolos, sean los que sean. Y encontramos la llave del problema. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Recuperemos la cosmovisión de Dios. Juzguemos las cosas como las juzga la justicia de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la vida de Jesús que nos ayuda a entender qué significa esto. ¿Os acordáis de los amigos del paralítico que llegan al lugar donde está Jesús? Saben que está Jesús allí, hay una multitud. ¿Qué hacemos? Suben al paralítico por las paredes, abren el techo, lo bajan. Ya está, lo hemos conseguido. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A ver, Señor. A ver, nos estamos haciendo un lío, ¿eh? Este hombre es paralítico. Hemos hecho todo lo que hemos hecho, todo este lío, para que le cures. Lo que queremos de verdad, es que este hombre deje de ser paralítico. ¿O pensáis que no era así? No nos fastidies. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Busca primero el reino de Dios. Evidentemente, si sabéis la historia, luego Jesús le dijo: levántate y anda. Pero lo primero fue: tus pecados te son perdonados. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio para apedrearla. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al final de la historia, le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo importante es que no peques más. No eres inocente, pero yo no te condeno. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La semana pasada leíamos el Padre Nuestro, diciendo: venga tu reino. Y cuando Jesús empieza su ministerio, leemos en Marcos 1,14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Busca primero el reino de Dios. Yo he estado aquí, voy a venir aquí, he hecho todo lo que tenía que hacer, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Muchas personas están a gusto entre nosotros. Puedes disfrutar de vivir entre personas con conceptos que compartes. Me alegra mucho que así sea. Trabajamos en esta iglesia para ello. Nos consideramos una iglesia hospitalaria. Queremos que estés a gusto, que te lo pases bien, que disfrutes, que esto sea un grupo que te acoja. Pero no te equivoques. El mensaje principal que tenemos que darte es: arrepiéntete y cree en el evangelio. Y si no te llega ese mensaje, es culpa nuestra, porque deberíamos de darte este mensaje. Queremos que te arrepientas y que creas en el evangelio, que busques primero el reino de Dios. Así que estamos llegando al final. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio afán. Leía estos días un comentario de Matthew Henry donde decía: una de las armas con las que el enemigo consigue engañar a los seres humanos es hacerles vivir en el pasado o en el futuro.
de recuerdos o de ilusiones, mientras pierden el aquí y ahora en cada momento. Veo muchas personas que viven en el pasado o en el futuro. Muchas personas que cuando llegan a cierta edad piensan, lo mejor de mi vida ya ha pasado. Ahora, bueno, hay que vivirlo, pero lo bueno fue lo que viví cuando era joven. O lo que viví en otro país. O lo que me pasó en otro trabajo. Y constantemente vuelven atrás en su vida. O por el contrario, algunas personas creen que vendrá algo bueno, vendrá algo mejor. Estamos en un momento, pero esto será bueno, ¿no? Y se pierden lo que están viviendo. Me recuerdan a esas personas que cuando van de viaje tienen todo el día una cámara o un móvil pegado a los ojos y no se dan cuenta de que el mundo sin el móvil se ve en 4K. Y entonces están con su móvil todo el día y se pierden la realidad de lo que está pasando, ¿no? Y luego, cuando vuelven a casa, dicen, qué bonito era esto. Pero si estuviste allí y no lo viste. No quiere decir este texto que no seamos previsores, ni quiere decir que no seamos prudentes o que no planifiquemos. La Biblia está claramente a favor de la prudencia, de la previsión, de la planificación. Pero no podemos vivir angustiados por el mañana porque, según las estadísticas, más del 90% de nuestras expectativas no se cumplen. Lo que crees que va a pasar probablemente no se va a cumplir. Intenta ser razonable en tu relación con Dios para ver cómo vives a Dios hoy. Intenta disfrutar del momento de hoy o sufrir lo que tengas que sufrir hoy. Porque mañana quizá no se cumpla lo que tienes pensado. Debemos vivir confiados en el Dios en el que creemos. Nuestros anhelos tienen que ir alineados con el propósito del reino de Dios. Y esto es difícil porque tendemos, como las cabras, a tirar al monte. Pero deberíamos de pensar cuando hacemos planes, cuando decidimos cosas, cuando tomamos decisiones importantes, ¿qué pensaría Dios de esto? ¿Estoy haciendo algo que está alineado con lo que Dios quiere de mí o no? Y quiero acabar con un texto en Efesios 5, del 15 al 17. Dice, tened pues cuidado con vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. Y en esta mañana me gustaría que os quedarais con esta idea en el corazón. Tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. Pero para eso tenéis que hacer un esfuerzo. Tenéis que tratar de entender. Hacer un esfuerzo, dar un paso para ver qué es lo que Dios quiere de vosotros, qué es lo que quiere de vuestra vida, si estáis alineados o no, si estáis haciendo lo que Él quiere de vosotros o no. Porque lo importante para nosotros es buscar primero el reino de Dios.